Hola, Iglesia Casa de Paz en casa, muchas bendiciones. Estoy aquí con Patti para compartir con ustedes la palabra del Señor. Saluda, Patti, por favor, a toda la iglesia. Hola iglesia, Dios les bendiga. Me alegro mucho poder estar aquí también compartiendo la palabra del Señor. Y me alegro también de poder ver a todas esas personas que están en los comentarios, colocando sus opiniones, saludando, y les amamos. Muy bien, mis amados, vamos a hacer una oración en este momento para que Dios nos hable a través de su palabra. Digamos: Señor, en el nombre poderoso de Jesús estamos aquí una vez más para bendecirte, para adorarte y para, Señor, pedir que tú nos hables. Oro para que esta palabra penetre en cada mente, en cada corazón y haga lo que tú quieres en cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a hacer un estudio especial, vamos a compartir la palabra del Señor. Y el tema que tenemos hoy, ¿cómo se llama, Patti? Bueno, es un tema bien tremendo y es advertencia contra los falsos hermanos. Falsos hermanos. Se habla mucho de los falsos profetas, falsos apóstoles, pero la Biblia también habla sobre los falsos hermanos. Y vamos a hacer un estudio especial del libro de Judas. Pero quiero que comencemos leyendo lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 26. ¿Cómo dice, Patti, ese versículo? Dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está refiriéndose a peligros que le ha tocado enfrentar. Pero mira qué interesante que habla de peligros en el mar, en el desierto, gentiles, pero habla del peligro entre falsos hermanos. Tal parece que el apóstol Pablo ya había tenido experiencias con falsos hermanos. La Biblia advierte que este tipo de personas son un problema en la iglesia. Porque muchas veces, Patti, pensamos que todo aquel que va a la iglesia es cristiano. ¿Será que eso es así o no? Sí, nos dejamos engañar muchas veces. Y no todas las personas que llegan a la iglesia son cristianas. ¿Verdad? Porque muchas personas salen también decepcionadas porque fueron a una iglesia cristiana y se encontraron con sorpresas. Pero así como no todo lo que esté dentro de un corral es una vaca, o el hecho de que usted esté en un garaje significa que usted es un carro, no todo el que esté en una iglesia es un hijo de Dios. La Biblia también nos habla de que hay falsos hermanos. Obviamente hay auténticos, hay verdaderos hermanos en la fe, pero hay falsos hermanos. Miremos qué dice la Biblia en Gálatas 2, versículo 4. ¿Cómo dice la Biblia, Patti? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cómo dice, Patti, allí la Biblia que entran las personas a la iglesia, los falsos hermanos? Escondidas. ¿A qué te suena eso, Patti? No, qué miedo. Ay, qué tremendo. Imagínense con máscaras. Exactamente. Cierto. Que no están revelando su integridad, no están mostrando autenticidad en su vida. Dice a escondidas. Y quiero entonces que vayamos ya estableciendo que la Biblia nos muestra de que hay falsos hermanos. Vayamos a nuestro libro que vamos a estudiar hoy, el libro de Judas. Está ahí antes de Apocalipsis, y quiero que leamos porque allí tiene un título. Por lo menos vamos a leer hoy la palabra versión para todos, palabra de Dios para todos, y tiene como título advertencia contra los falsos hermanos. De allí hemos tomado nuestro título de hoy. Leamos, vamos a leer varios versículos. Yo creo que todo el capítulo, el libro de Judas, se compone de solo un capítulo y vamos a estudiarlo, por favor. Leamos el versículo 1, Patti, ¿cómo dice? Dice: estimados hermanos que han sido llamados por Dios, les saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dios Padre los ama y Jesucristo los protege.
que cada vez reciban más misericordia, amor y paz. Aquí está hablando Judas. Cuando estábamos estudiando este versículo, Joyce dijo, Judas, ¿cuál Judas? Pensó que era Judas el que había negado a Jesús. Por supuesto que no. Otro de los discípulos llamado Judas, ¿verdad? Así es. Y da un saludo, pero ¿qué sigue diciendo allí el apóstol Judas? ¿Qué dice, Pati? Dice, he querido mucho escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo. Dice, he sentido la necesidad de hablar sobre este asunto. Esto es una necesidad. Y dice, para que sigan luchando por la fe que Dios nos ha dado. Ahora, en el versículo 4 es donde el apóstol empieza a ir al grano, como decimos nosotros. En qué es lo que él siente necesidad y advertir sobre el peligro de los falsos hermanos. Leamos el versículo 4, Pati. Sí, este versículo es tremendo y dice, pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se había dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño. Ojo que está diciendo que esta gente se ha metido secretamente entre nosotros. Y quizás dentro de la iglesia los vemos como un hermano más, nos saludan, quizás puedan estar sirviendo en la iglesia del Señor, pero nos vamos a dar cuenta que el apóstol Judas empieza a narrar algunas características que empiezan a identificarlos como falsos hermanos. Y la primera que él menciona allí es que estas personas están en contra de Dios y toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral. Es decir, empiezan a torcer el concepto del amor de Dios y empiezan a decir, no, Dios nos ama tanto que nosotros podemos vivir una vida inmoral, ¿verdad? Sí. Leámoslo en la versión Reina Valera. ¿Cómo lo dice, Pati? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hasta ahí, ojo, esa es la primera característica. Notemos allí, Sí. Pati, la primera característica de los falsos hermanos. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Entonces, no, nosotros estamos viviendo en la gracia de Dios. Entonces, pequemos y vivamos, eso tranquilo. No se preocupe por eso, que Dios lo va a perdonar. Usted puede pecar, usted puede fornicar, todos nos vamos a ir al cielo porque Dios nos ama mucho, etcétera. Es una característica equivocada. Leamos ese mismo versículo, Pati, pero en la versión del lenguaje actual, versión del lenguaje sencillo. Dice, estoy preocupado, pues hay algunos que se han colocado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Ojo, eso es lo que piensan los falsos hermanos, que como Dios nos ama tanto, no nos va a castigar por todo lo malo que hacemos. Y ojo, el apóstol Judas empieza a explicar este asunto porque es un asunto, un error doctrinal, que si se le mete en la mente, en el corazón a una persona, pues lo va a llevar a una desviación de la fe. Y dice en el versículo 5, a esas personas, a esos falsos hermanos y a esa afectación que pueden ejercer, influenciar dentro de la iglesia, les empieza a recordar algo. ¿Qué es lo que recuerda, Pati? Versículo 5,
6 y 7. Sí. Quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. Primero nos está hablando de quiénes, del pueblo De Egipto. que Dios rescató de Egipto. Acuérdense que el Señor tomó al pueblo de Israel, lo sacó de Donde Egipto estaban en Egipto. y los llevó en el desierto. Pero ¿qué pasó en el desierto? Todos llegaron a la tierra prometida, Pati. No, para nada. O sea, muchos se rebelaron en medio del camino al llegar a esa tierra y no hicieron caso a las ordenanzas que el Señor les había mandado. Y vemos en ese camino de desierto que muchas personas quedaron en el camino, no llegaron a la tierra prometida. Dios destruyó, dice ahí, a los que no creyeron. Entonces, ojo que primera imagen que muestra el apóstol Judas. Recuerden lo que pasó con el pueblo que salió de Egipto. No todos llegaron a la tierra prometida, muchos fueron destruidos en el camino. Pero pone otro ejemplo en el versículo 6, que dice: Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día del juicio. Pero mira cómo empieza el versículo. ¿Cuál es la palabra que utiliza para empezar el versículo, Pati? Dice, acuérdense. Ojo, dice, no se les olvide. Primero, el pueblo que salió de Egipto. Segundo, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Está hablando de todos esos ángeles que decidieron seguir a Satanás en su rebelión, y que muchos de esos ángeles que no conservaron su posición de autoridad, Dios los mantiene en la oscuridad, atados, esperando el gran día del juicio. O sea, nos habla de castigo. Y en el versículo 7, ¿qué dice, Pati? Recuerden también a Sodoma y Gomorra y a las ciudades cercanas. Dios las condenó al fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Son como los ángeles antes mencionados, su castigo nos sirve de advertencia. Ojo, aquí está hablando de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fueron castigados ellos, Pati, según el versículo? Vemos acá que cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Así que fíjese, el apóstol Judas está advirtiendo contra los falsos hermanos. Están diciendo, son un peligro. Y dicen, son personas que entran encubiertamente y que tienen una doctrina equivocada. Empiezan a decir que el amor de Dios es tan amoroso, tan bueno, que no nos va a castigar. Pero él empieza a decir, ojo, recuerden, y nos narra 3 historias. Lo que pasó con el pueblo de Israel, que fue castigado en el desierto, lo que pasó con los ángeles que se rebelaron contra la autoridad, y lo que pasó contra Sodoma y Gomorra, que también sufrieron castigo porque se entregaron a las inmoralidades y perversiones sexuales. Entonces, fíjese usted que uno no puede llegar a esa conclusión de que la gracia nos lleva a hacer lo que queramos, utilizar el amor de Dios para justificar una conducta inmoral, decir de que Dios es tan bueno y nos ama que no nos va a castigar. Y ojo cómo termina el versículo 7, Pati. ¿Qué dice el castigo, acerca del castigo? Dice, su castigo nos sirve de advertencia. Ojo, nos sirve de advertencia para que nosotros tengamos cuidado. Muy bien. La primera, entonces, característica de los falsos hermanos, ¿cuál es, Pati? Que vamos allí recordándole al pueblo de Dios en esta hora. Sí, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ese es el punto número 1. Muy bien, continuemos con el estudio. Estamos estudiando el libro de Judas, que tiene un solo capítulo y que nos habla sobre las advertencias de los falsos hermanos. Leamos el versículo 8, Pati, ¿qué dice? Dice, no obstante, esos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. Ojo, personas que no aceptan la autoridad de Dios
y que insultan los seres espirituales. Ojo con eso, que es un error que se comete mucho en la iglesia, y obviamente aquí está hablando de que es una característica de los falsos hermanos. No aceptar la autoridad de Dios. ¿Cómo puede alguien no aceptar la autoridad de Dios? ¿Cuál es la autoridad de Dios? La autoridad de Dios se revela a través de su palabra. Y cuando alguien no acepta la palabra, ¿qué está haciendo? No está aceptando la autoridad de Dios. Bueno, eso dice la Biblia, pero a mí no me parece. Bueno, eso dice la Biblia, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Qué revela una persona que hace ese tipo de comentarios? Que no acepta la autoridad de Dios. Porque nosotros debemos saber que lo que está escrito allí es la palabra de Dios, y si Dios lo dijo, así es. Él es el Señor, y nosotros estamos no para cuestionar ni para simplemente desobedecer o entender. Nosotros estamos para obedecer la palabra del Señor. Entonces, los falsos hermanos no aceptan la autoridad de Dios, y habla allí un punto interesante. Dice que insultan a los seres espirituales. Mira lo que dice acerca de ese insulto a los seres espirituales. Versículo 9 y 10. ¿Qué dice, Pati? Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Aquí está hablando de un ser espiritual, del arcángel Miguel. Pero el arcángel Miguel dice que estaba discutiendo con el diablo. ¿Con quién? Con el diablo. Con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Pero dice que no se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Pero hoy en día, ¿cómo dice la gente en la iglesia? Como que nos creemos más que el arcángel Miguel. ¿Cómo decimos hoy en día? Pues muchas veces decimos: te reprendo, Satanás. Yo reprendo. Y bueno, hermano, pero lo que dice la Biblia aquí es que el arcángel Miguel decía: que el Señor te reprenda. No se atrevía a insultar los seres espirituales, como dice allí. Y esto es una característica de falsos hermanos que simplemente demuestra lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Pero esos critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse, como si fueran animales que actúan por instinto. Muy bien. Estamos hablando entonces de la advertencia contra los falsos hermanos. El apóstol Judas nos está hablando sobre este peligro y nos muestra algunas características. ¿Cuál es la primera característica, Pati? Bueno, nos dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Exacto. Dios nos ama tanto que podemos hacer lo que queramos. Dios nos ama tanto que no vamos a tener castigo por nuestras malas acciones. Ojo, equivocado. Siguiente característica, Pati. La siguiente es: no aceptan la autoridad de Dios. No están de acuerdo con la palabra de Dios. Exacto. ¿Y qué más? Y que insultan a los seres espirituales. Ojo, se creen más que el arcángel Miguel. Eso es una cuestión para analizar. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, vamos a mirar lo que dice el versículo 11, que allí nos muestra algo muy importante. Leamos versículo 11, Pati. Pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín. Por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balán. Hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Ok, está hablando que los falsos hermanos los está identificando y los está poniendo como ejemplo 3 personajes de la Biblia. ¿Cuáles son esos 3 personajes, Pati? Bueno, vemos a Caín, sí, vemos a Balaam, ajá, y vemos a Coré. ¿Cuál fue el problema de Caín, Pati, por ejemplo? ¿Qué nos muestra la Biblia? Bueno, vemos como Caín entró a tener esa envidia, esos celos, ¿cierto? Contra su hermano. ¿Y terminó? Y terminó matándolo, cometiendo homicidio. Así que una de las características de los falsos hermanos es que simplemente son envidiosos, actúan con celos,
contra los otros hermanos de la congregación. Y eso es un problema, no es algo aceptable por la Biblia. Dice, se fueron por el mismo camino de Caín. Es decir, gente con envidia, con celos, que ven a sus hermanos como una competencia, que fue lo que le pasó a Caín, porque dice la Biblia en 1 de Juan 3:12. ¿Qué dice la Biblia, Pati? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Muy bien. Entonces había como una competencia, porque él vio que las obras de su hermano eran mejores. Y un falso hermano se caracteriza por eso, porque está compitiendo, está mirando, ¿por qué pusieron a este? ¿Por qué a este sí le dan lugar? ¿Por qué a mí no? Empieza a compararse, a envidiar, a tener celos. Ojo, falsos hermanos. Pero también habla no solo de Caín. ¿Cuál es el segundo personaje que nombra ahí en el versículo? Vemos a Balaam. ¿Cuál fue el problema de Balaam, según ese versículo, Pati? Bueno, dice que él estaba equivocado porque quería conseguir dinero. Muy bien, Entonces, ahí nos habla de avaricia. La avaricia. O sea que en algún momento lo que nos muestra la Biblia es que los falsos hermanos son personas que se llenan de avaricia. Y en algún momento quieren es el dinero, y muchas veces empezar a negociar con la fe. Como hoy vemos hoy en día que lo que vemos por televisión, muchos ministerios que han mostrado el evangelio como una fuente de ganancia, vendiendo las bendiciones de Dios, comerciando con la palabra de Dios, usando los dones de Dios para enriquecerse, músicos, artistas, gente que recibió un don de Dios, pero que ya tomó el camino equivocado de Balaam, el camino de la avaricia. Entonces, falsos hermanos, como con el problema de Caín, con el problema de Balaam, ¿cierto? De avaricia. Y tercero, ¿cuál es el último que nombra allí, Pati, en el versículo? Vemos allí a Coré. Coré. ¿Cuál fue el problema de Coré, Pati? Pues la murmuración en contra de los siervos de Dios. Exacto. Murmuración y rebeldía. Vamos anotando allí. Murmuración y rebeldía. Esas son características de falsos hermanos. Recordemos que Coré tomó a 200 hombres y empezó a envenenarlos en contra de Moisés, diciendo, pero ¿quién es Moisés? ¿Quién es Aarón? Nosotros también, Dios nos habla, Dios también nos usa. Y empezó a envenenar al resto de la congregación y se levantaron contra Moisés. Entonces, murmuración y rebelión. Cuando no se aceptan las autoridades puestas por el Señor, cuando hay murmuración en contra de la iglesia, esos son características de falsos hermanos que, ojo, mire que en el versículo inicial dice que estas personas, ya se ha dicho en las escrituras que van a ser condenadas, dice el versículo 4, van a ser condenadas, pero el problema es el daño que van haciendo en el camino contra la iglesia. Así que aquí estamos estudiando el libro de Judas, estamos mirando las advertencias contra los falsos hermanos. Miremos esas advertencias, Pati, recordemos en este momento a la iglesia. Bueno, número 1, vemos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que como Dios nos ama tanto, entonces Él no nos va a castigar. Ese es el punto número 1. Punto número 2, no aceptan la autoridad de Dios, no están de acuerdo con la palabra de Dios, insultan a los seres espirituales. Muy bien. Número 3, las envidias y los celos, y vemos el ejemplo de Caín, donde había competencia, donde había comparación, ¿cierto? Número 2, ahí en el punto número 3, es que hay avaricia y a negociar con la fe, como lo hizo Balaam. Y otro punto allí es la murmuración y la rebeldía, como lo hizo Coré. Todas estas son características de los falsos hermanos. Ahora, vamos a mirar el versículo siguiente, Pati, el versículo 12 de Judas.
Dice la palabra, esos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Son como pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin agua que arrastra el viento y como árboles que ya deberían dar fruto pero no lo dan. Están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. Wow, ahí hay muchas cosas. Primero dice que esa gente viene a comer y a divertirse. O sea que toman la iglesia como un club social. Sí. Qué tremendo, ¿verdad? Hay personas que van a la iglesia, pero van es por los amigos, para comer, a divertirse, cuando hay reuniones de comunión, ahí están presentes. Pero Por los dicen, beneficios. por los beneficios, pero dicen no tienen ningún respeto a Dios. Entonces, son personas que vienen y toman la iglesia como un club social, pero no tienen ningún respeto por Dios. Ahorita hemos experimentado, Patti, durante esta pandemia, que muchas personas que iban a la iglesia ni se volvieron a conectar, se apartaron, se alejaron. Y uno se pregunta, ¿será que lo que tenían era un club social y como se cerró el club, pues se apartaron de la fe? Porque dicen que vienen solamente a comer, a divertirse, pero no hay respeto por Dios. Ahí podemos anotar dos características más, Patti. Gente que viene, que toma la iglesia como un club social, falsos hermanos. Y ojo, gente que no tiene respeto por Dios. Es decir, falta temor a Dios. No hay respeto por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto es otra característica. Dice también allí dentro del versículo, son como pastores que buscan su propio beneficio. Ojo, personas que vienen a la iglesia pero están buscando su propio beneficio. Eso es otra característica ¿de qué? De falsos hermanos. Porque sabemos que si estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de la iglesia, del cuerpo, la Biblia dice que nos debemos gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran. Nadie está ahí por su propio beneficio, sino por un beneficio común, mentalidad de cuerpo. Y también dice, otra característica, Patricia, para remarcar allí, es que deberían dar ¿qué? Deberían dar fruto, pero no lo dan. No dan fruto, ¿verdad? Gente que conocemos que lleva años en una iglesia, pero no dan fruto. Entonces, ojo, es una característica ¿de qué? De falsos hermanos. Así que en ese versículo vemos tres. Primero, que toman la iglesia como un club social, son personas que buscan su propio beneficio. Y otro, deberían dar fruto, pero no lo dan. Ojo, aquí hay unas características muy tremendas. Ahora, la cuestión hay que pensar es, si estas cosas están en mi vida, ojalá que no sea así. Vamos a mirar el versículo 16, Patti, para mirar algunas advertencias más o características que el apóstol Judas nos está advirtiendo contra el peligro de la falsedad en los hermanos. Versículo 16. Esta gente se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Wow. Se enorgullecen de sí mismos y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. Wow, aquí hay mucho. Claro. ¿Cuál es la primera que ves ahí, Patti? Dice, primero se la pasan quejándose. ¿Hay mucha gente así o no? Sí, siempre están, es que no. Es que aquí en esta iglesia no hay amor. Es que no me visitan. Es que no me llamaron, es que mire lo otro. Todo es una queja, se la pasan quejando. ¿Será que hay gente así o no? Sí, claro. Y muchas veces. Sí. Ahora, se la pasan quejándose de la iglesia, de los pastores, de los líderes, de la alabanza, que es que la alabanza está muy duro, que es que no me gusta esa canción, que es que el pastor eso que está predicando, que es que vea, bueno,
Bueno, pero lo importante, amor, es que lo que estamos compartiendo es para que nosotros reaccionemos, como lo dijo el apóstol, porque esto no es ni para lanzarle, también porque hay gente que dice, ay, esto me lo están tirando a mí. No, para nada. No, para nada. Es que es una advertencia contra los falsos hermanos. Ahí no podemos estar ninguno de nosotros. Claro que sí. Ahora, eso no es lo que estamos diciendo nosotros, esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿qué más dice ahí? Se la pasan quejándose y ¿qué más se la pasan haciendo? Buscando faltas en los demás. Wow. O sea, se la pasan juzgando, criticando y murmurando. Claro. Dice la Biblia en Mateo, ¿y tú por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en el ojo? ¿Cierto que sí? Eso nos habla sobre la hipocresía. Y nos habla de que los falsos hermanos son personas que siempre están buscando faltas en los demás y muchas veces dejando de ver sus propias faltas. Eso es algo muy común y que muchas veces hemos caído en ese error, ¿o no, Pati? Sí, claro. Siempre uno está mirando el error del otro, como dice, todos hemos caído en eso. No hay ni uno, dice la palabra, que no haya cometido este error. Todos lo hemos hecho en algún momento, pero bueno, gracias a Dios porque Él siempre nos está hablando y advirtiéndonos para que no sigamos haciendo lo mismo. Ahora dice, se la pasan buscando faltas en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. ¿Verdad? Tremendo. Y dice también, se enorgullecen de sí mismos. Ojo, está hablando allí de orgullo, de sus logros, de sus posesiones. Es que yo tengo, es que yo he hecho, es que yo llevo más tiempo, es que yo tengo mucha unción, es que yo hago esto, aquello. Eso es una falta. Y escuche esa última parte. Y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. Ay, usted es tan lindo, hermano. Ay, pastor, usted es tan especial. Pero es una adulación para sacar provecho. Sí, y como lo hemos dicho siempre, o sea, está bien que muchas veces se les está diciendo algo lindo, de pronto, ay, como predicas de bien, pero no que todo el tiempo esté, ay, no, tú eres como colocando a una persona como si fuera un Dios. Es que el problema allí realmente es la intención, porque uno puede decirle algo a alguien, oye, como lo hiciste de bien, aquello es, pero ¿para qué lo estás haciendo? Dice ahí, para aprovecharse de ellos. Para ganarse el corazón. Para ganarse el corazón, ¿cierto? Para obtener favores, para que me pongan a mí. También. Entonces es la intención que hay en el corazón. Bueno, tremendo, porque uno cómo hace para conocer eso en una persona. Ahí es donde nosotros tenemos que orar mucho por el discernimiento. Muy bien, características de los falsos hermanos. Pati, vamos leyendo ese listado que se está ampliando demasiado, ¿no? Bueno, entonces vemos que los falsos hermanos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Número 2, no aceptan la autoridad de Dios, no están de acuerdo con la palabra de Dios e insultan a los seres espirituales. Número 3, hay envidia, celos, hay avaricia, hay amor al dinero, hay murmuraciones, hay rebeldía. Número 4, no tienen respeto por Dios, toman la iglesia como un club social, hay falta de temor de Dios, buscan su propio beneficio y deberían dar fruto, pero no lo dan. Ahora vemos en el número 5 que la gente se la pasa quejándose, buscan las faltas de los demás y hay orgullo, prepotencia y ¿qué más? Y adulación. Y adulación. Adulación con propósitos equivocados, ¿verdad? Siguiente. Vamos a mirar lo que dice en el versículo 17, 18, Pati, 17 y 18. Dice el versículo 17, pero ustedes, estimados hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, ellos continuamente les decían,
En los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Muy bien, ahí está otras características. Gente que se burla de Dios Sí. y vive conforme a sus malos deseos. Obviamente, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tarde o temprano, lo que está dentro de la persona se va a manifestar. Y dice la Biblia que son personas que están equivocadas, burlándose de Dios y están viviendo conforme a sus malos deseos. También dice en el versículo 19, leamos otra característica de falsos hermanos. Esos causan división, son mundanos y no tienen el espíritu. Ojo que dice el versículo, causan división. Desde el principio el deseo de Dios fue la multiplicación, pero nunca ha sido la división. Y esto nos habla de personas dentro de una iglesia que están allí, hacen buena cara, participan, pero en algún momento están pensando cómo apartar a otros, cómo dividir el grupo, cómo separar a la gente, ¿verdad? Causan murmuración, crítica. No están conformes. No están conformes y quieren dañar. Ojo, y eso Sí. es muy importante porque eso es una característica de falsos hermanos. Y también es personas, en esos días hablábamos división, dos visiones, que están en la iglesia pero no tienen la visión de la iglesia, No. tienen otra visión y empiezan a alimentar a la gente con otra visión para separar, para ahuyentarlas, Hay que para tener cuidado con apartarlas eso. del grupo. Esa es una característica también de los falsos hermanos. Causan división. Y dice también, son mundanos y no tienen el espíritu. Wow. Mundanos que no tienen el espíritu. En la versión Reina Valera dice, son los sensuales que se dejan llevar por sus deseos, por sus sentidos y no tienen el Espíritu Santo. Estas son todas las características. Volvamos a leerlas porque yo creo que allí termina el apóstol Judas de enumerar esas características. Volvamos a mirar, ojo, revisando y examinándonos de que esto no esté en nuestras vidas, porque creo que no somos falsos hermanos. Tú y yo somos verdaderos hermanos en la fe. Esperamos que eso sea así. Características Amén. o advertencia contra los falsos hermanos. ¿Qué dice la Biblia, Pati? Número 1, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y debemos recordar, acuérdense también lo que decíamos ahí, que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, muchos no creyeron. Acordarnos de los ángeles que también un día fueron separados y están en un lugar oscuro. Recordamos a Sodoma y Gomorra cuando estuvieron haciendo las cosas en contra de Dios por medio de las inmoralidades sexuales y perversas. Su castigo no sirve de advertencia. Ahora, número 2, no aceptan la autoridad de Dios, no están de acuerdo con la palabra de Dios, insultan a los seres espirituales. Número 3, hay envidias y celos como lo hizo Caín, competencia, comparaciones. Hay avaricia, amor al dinero, y recordamos a Balaán. Número 3 allí, murmuración y había rebeldía. Toman la iglesia como un club social. Vienen solo a divertirse, ¿no? No tienen respeto por Dios. Hay una falta de temor de Dios. Buscan su propio beneficio. Deberían dar fruto, pero no lo dan. Gente que se la pasa quejándose. Buscan las faltas de los demás. Siempre están murmurando. Hay orgullo, prepotencia, adulación con propósitos equivocados, se burlan de Dios y viven conforme a sus malos deseos, causan divisiones. Y son mundanos y no tienen el espíritu. Eso termina diciendo allí el versículo. Ahora, después de que el apóstol Judas enumera todas estas características de los falsos hermanos, dice en el versículo 20, ¿cómo dice, Pati?
Pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. Muy Versículo bien. 21. Sigue leyendo, por favor. Permanezcan en el amor de Dios, sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Ojo, dejemos hasta ahí. Pero note que en el versículo 20 dice, pero ustedes, porque esto obviamente él no se lo está escribiendo a los falsos hermanos. ¿A quién le está escribiendo eso? Pues a la iglesia de Cristo, a los verdaderos hermanos, a los hijos de Dios. Dice, pero ustedes, ese pero nos habla de un contraste, de una diferencia. Esas son las características, las que enumeramos anteriormente, son las características de los falsos hermanos. Pero ustedes deben manifestar otros comportamientos, otras Así características. Y empieza a hablar de qué debemos hacer. Dice, número 1, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Recuerden que los falsos hermanos están buscando su beneficio personal, pero los verdaderos hermanos deben estar fortaleciéndose unos a otros. ¿Cómo podríamos nosotros fortalecernos unos a otros, Patti? Pues orando unos por otros, animándonos unos a otros, levantando al que está caído, no juzgando a los demás, siempre colocándonos en el lugar del otro, ¿cierto? Ayudándonos. Ayudándonos. ¿Verdad? De muchas maneras podemos ayudarnos. Pero dice, fortalezcanse unos a otros. ¿Qué otra característica dice que deben tener los verdaderos hermanos? Ahí en ese mismo versículo, Patti, en versículo 20. Dice, oren por medio del Espíritu Santo. Orar. ¿Cierto? Orar por todo, orar por la iglesia, orar por estas mismas personas para que sean identificadas, orar por discernimiento, orar por medio del Espíritu Santo, es decir, siendo guiados por el Espíritu Santo. Recuerden que la Biblia dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces dice, pero ustedes, número 1, fortalezcanse unos a otros en la fe, oren por medio del Espíritu Santo. ¿Qué más dice Patti en el versículo 21? Dice, permanezcan en el amor de Dios. Permanecer en el amor de Dios, fortalecernos unos a otros, orar por medio del Espíritu, permanecer en el amor de Dios. Dice, sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Permanecer en el amor y recibir la misericordia. Pero no acaba allí. ¿Cuál debe ser otro de los comportamientos de los hijos de Dios? Versículo 22. ¿Qué dice Patti? Tengan compasión de los que tienen dudas. Bueno, hay gente que tiene sus dudas en la fe, personas que están comenzando, personas que no tienen claridad sobre la palabra, pero dice que no estamos nosotros para juzgarlos, para apartarlos, sino para tener compasión y ayudarlos, ayudar a los que tienen dudas. Dice en el versículo 23, ¿qué más debemos hacer los verdaderos hermanos? ¿Qué dice la Biblia? A otros sálvenlos del fuego y traten al resto con misericordia, pero ojo, tengan mucho cuidado, hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Muy bien, para terminar ahí esas características dice, salve a otros, sálvenlos del fuego. ¿Cómo podemos salvar a las personas del fuego? Por medio de la predicación del Evangelio. Porque dice la Biblia que allí está la salvación, en las Escrituras, en el conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que las personas puedan apartarse del fuego, salir del fuego por medio del conocimiento del Evangelio. A otros, sálvenlos del fuego. Eso nos habla de proclamación, de predicación de las buenas nuevas. Y dice, y traten al resto con misericordia. Tratar a la gente con amor, tratar a la gente con misericordia, no con dureza, ¿verdad?
Ahí están todas las características, Pati. Enumeremos esas características que dice el apóstol Judas que debe tener la iglesia. Bueno, vamos a mirar. Número 1, fortalezcanse unos a otros en su fe. Número 2, orar. Hay que orar mucho por discernimiento para ser guiados por el Espíritu Santo. Número 3, permanecer en el amor de Dios. Número 4, recibir la misericordia. Número 5, compasión de los que tienen dudas. Número 6, salvar a las personas del fuego. Número 7, tratar a la gente con misericordia. Muy bien, todo ese debe ser el comportamiento. Mire qué tremendo todo lo que dice este libro, ¿verdad? Este libro de Judas. Advertencia contra los falsos hermanos, pero también una amonestación, una instrucción para los verdaderos hijos de Dios, para los cristianos. Y ahí terminando el versículo dice, pero ojo, dice el versículo 23, tengan mucho cuidado, hay que odiar el pecado, odiar el pecado. Nosotros no estamos para odiar a la gente, pero sí tenemos que odiar el pecado, porque el pecado destruye, mata, el pecado condena. Tenemos que odiar al pecado. Amén. Dice el versículo 24 y 25, ¿qué dice la Biblia, Pati? Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos y puede también hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. Él es el único Dios y Salvador nuestro. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por Jesucristo nuestro Señor, antes, ahora y siempre. Así sea. Amén, gloria a Dios. Ahí estamos terminando con broche de oro. Amén. Dice la Biblia, recuerden, alaben a Dios que es capaz de cuidarnos para que no caigamos. Porque ojo, en todo lo que hemos hablado sabemos que muchas veces nos hemos equivocado y que fácilmente podríamos caer. Y dice la Biblia, Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos y puede también hacernos entrar en su presencia gloriosa. ¿Cuántos queremos entrar en esa presencia gloriosa? Amén, sí. Y obviamente que cuando Él venga, dice, nos halle con gran alegría y sin falta alguna. Esto no lo podemos lograr nosotros en nuestras fuerzas. Nosotros necesitamos la presencia y el poder de Dios para no caer y para que Él nos halle con alegría y sin falta. Y termina con una alabanza. Leamos esa alabanza en el versículo 25 una vez más, Pati, para terminar. Él es el único Dios y Salvador nuestro. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por Jesucristo nuestro Señor, antes, ahora y siempre. Así sea. Amén y amén. A Él sea la gloria, la grandeza y el poder. Wow, estudiamos un libro de la Biblia hoy. Qué lindo. Del todos los 66, ya puede decir usted que ya no le faltan sino 65. Estudiamos el libro de Judas, un libro espectacular que nos habla advertencia en contra de los falsos hermanos. Vimos entonces esas características de los falsos hermanos y también nos habla una exhortación de cómo debemos ser como la iglesia del Señor Jesucristo. Y también nos anima diciendo que Él nos puede guardar para no caer. Amén. Y presentarnos en su presencia sin falta. Sí. Gloria a Dios por esta palabra. Esperamos de que esta palabra quede en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y vamos a orar. Pati, hagamos una oración por esta palabra y por todos los hermanos que nos están viendo a esta hora. Amén, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, porque siempre nos estás advirtiendo
Tú siempre nos estás hablando a través de tu palabra porque nos amas, nos recuerdas cosas, nos estás diciendo, Señor, que estemos pendientes de todo y siempre estás allí, Señor, dando aliento, ayudándonos. Y yo te doy gracias por todas las personas porque yo sé, Señor, que hay gente linda, hay gente maravillosa, hay gente tuya, Señor. Fortalece como lo que vimos acá, fortalécenos unos a otros, que nos amemos, que haya misericordia, que haya paz, que haya amor entre todos, que no nos juzguemos. Quita, Señor, la mentira, quita las envidias de nosotros, quita las divisiones, si hay alguna división, si hay algo, Señor, contrario, cualquier situación peligrosa, aquello que nos quiere dañar para que nosotros seamos perdidos por una eternidad, Señor, eso no lo recibimos. Señor, guárdanos. Padre Santo, trae compasión, ayúdanos, como también vimos allí, a salvar a las personas del fuego. ¿Cuántas personas están mal? ¿Cuánta gente está perdida, Señor? Que nosotros seamos esos voceros de Cristo, que estemos alertando, que seamos como estos apóstoles diciendo, recuerda, mira, ve, y que estemos allí, Señor, como esos atalayas. Padre Santo, nosotros creemos en ti. Tú eres capaz de cuidarnos, Señor. Tú eres el único que nos vas a guardar de no caer. Padre Celestial, suplicamos por todas estas personas para que juntos, antes de criticarnos, nos ayudemos, nos unamos unos a otros y podamos ser de bendición. En el nombre de Jesús queremos, Padre Celestial, orar y hablarte así como lo hizo aquí en el versículo 25. Tú eres el único Dios y Salvador nuestro. Tú eres el único. A ti sea la gloria, la grandeza, el poder, la autoridad, Señor. Señor, siempre, antes, ahora, por siempre, así es. Dios mío, gracias por tu palabra que es tan linda, que nos llena, que nos cambia y que nos mueve, Señor. Si hay algo malo en nosotros, si hay algo, Señor, alguna raíz de pecado, cualquier situación maligna, ayúdanos a cambiar, porque queremos estar en pie y queremos que tú nos lleves contigo cuando vengas, Señor, por nosotros, por tu iglesia, que estemos en santidad total. Queremos odiar el pecado en el nombre de Jesús. Amén y amén.